cardíaca son los trastornos del ritmo que me hacen o que me generan una disminución de la actividad eléctrica. ¿Listo? Entonces, eso se refiere a bradicardias, o se denomina como bradicardia y bradiarritmias. ¿Listo? Frecuencia cardíaca baja. Entonces, el primer ritmo anormal que me genera frecuencia cardíaca baja es el más común de todos, se llama bradicardia sinusal. ¿Listo? El término sinusal quiere decir que tiene todos los componentes del complejo normal, P, Q, R, S, T, pero el ritmo es más lento. ¿Listo? Entonces, la bradicardia sinusal mantiene las características de un ritmo sinusal, como les comento, todos los complejos P, Q, R, S, T, pero existe solo variación en la frecuencia. La frecuencia cardíaca es más baja. Entonces, en esta bradicardia sinusal, la onda P es positiva en derivación 2, la onda P es anterógrada, eso quiere decir que se produce antes del complejo QRS, que es normal. Cada onda P se acompaña con un complejo QRS, cada complejo QRS está precedido por una onda P y el intervalo PR es normal y constante, es decir, es un ritmo normal. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de bradicardia sinusal. Entonces pueden ver que el ritmo es normal, es constante, solo que la frecuencia cardíaca está baja. Entonces, por ejemplo, si tomamos frecuencia cardíaca aquí está tomado a 50 mililitros por segundo. Entonces, en este complejo, por ejemplo, tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 3000 entre 63, tienen por ahí su calculadora. El punto tiene 47 latidos por minuto. Ya, es un ritmo cardíaco bastante bajo. Si es un perro de menos de 20 kilos, me preocupo muchísimo. Si es un perro gigante, no me preocupo tanto. ¿Listo? Entonces, onda P anterógrada se produce antes del complejo QRS, anterógrada, anterógrada. Cada onda P está acompañada de su QRST. Entonces tienen lo mismo. La duración del PR es constante, es igual, parecido, parecido, parecido. Solo cambia la frecuencia. ¿Listo? Entonces, la bradicardia sinusal representa una frecuencia cardíaca inferior a la mínima que es fisiológica para el paciente. ¿Ya? Entonces, como hablábamos ahorita, pues se debe considerar la especie, la raza, la edad, peso, condición física, patologías presentes, ambiente de exploración y medicaciones recibidas, es decir, medicamentos que se reciben al paciente, especialmente antiarrítmicos, digoxina, propanolol, diltiazem o un medicamento, claro que este ya casi no se utiliza, pilocarpina. Realmente los antiarrítmicos no son los que me pueden producir bradicardias fuertes. ¿Ya? Entonces, los antiarrítmicos normalmente se utilizan para tratar taquiarritmias, frecuencias cardíacas rápidas. Y si yo manejo una dosis alta o el paciente es muy sensible al antiarrítmico, puede pasar de un lado al otro, taquicardias a bradicardias. ¿Listo? Entonces, por eso hablábamos del monitoreo con el electrocardiograma después del tratamiento, durante el tratamiento, es importante. ¿Listo? Raza, no es lo mismo una bradicardia en una raza grande que una raza pequeña. Como las razas pequeñas manejan frecuencias cardíacas más altas. Entonces puede ser una bradicardia en un paciente de raza pequeña, puede ser un ritmo, una frecuencia normal en un paciente de raza grande o gigante. La edad, cachorros tienen frecuencias cardíacas más altas que los adultos. El peso, generalmente pacientes gorditos manejan frecuencias cardíacas más bajas. ¿Ya? Condición física, perritos deportistas, acá se ven mucho, pero los perritos deportistas, sobre todo los galgos, manejan frecuencias cardíacas muy bajas. ¿Listo? Patologías presentes, por ejemplo, hipotiroidismo me puede generar bradicardias.
¿ya? O enfermedades directamente del corazón. Ambiente de la exploración, eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente de raza pequeña, que ya por el hecho de llegar a la clínica o al consultorio está estresado, está agitado, yo lo subo a la mesa y el perrito está jadeando, está agitado y lo voy a tomar la frecuencia cardíaca y está en 60, 70, 80, a un 80 pues en un rango normal. Pero dependiendo de la situación, si es un perro pequeño, estresado, ansioso, yo no espero que tenga 70, yo espero que tenga 140, 130, 160 incluso. Entonces, también depende de la situación. ¿Ya? Lo que hablábamos de los gatos. Si yo tengo un gato de una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, que puede ser normal en un perro, pues un gato es una bradicardia. O sea, hay que tener en cuenta eso también. ¿Listo? Tablas de frecuencias cardíacas hay en todo lado, entonces también pues, la mínima generalmente en perros de raza pequeña 70 latidos por minuto, en perros de raza grande gigante 60, aunque hasta 50 latidos por minuto se puede considerar como algo de una raza gigante, ¿ya? Y en gatos sí mínimo 160 latidos por minuto, debajo de 160 ya no recarga, y más aún si es un gato en consulta. Un gato en consulta generalmente tiene 180 para arriba. Si es chiquitito, cachorrito, 200. ¿Listo? La bradicardia es un trazado poco frecuente, no es común. Entonces, como les decía, generalmente los pacientes en consulta lo que tienen, pues arritmia respiratoria o es taquicardia. ¿Ya? Excepto en casos avanzados, en casos complejos. Igual puede presentarse bradicardias. Entonces, si ven ritmos cardíacos lentos en su consulta, empiezan a sospechar. ¿Listo? En pacientes con anestesia se puede producir bradicardia. Ya, la mayoría de los pacientes en bajo anestesia tienen depresión cardiorrespiratoria. Pues generalmente la mayoría de los pacientes manejan frecuencias cardíacas bajas. ¿Ya? Y eso es un parámetro para evaluar también el caso anestésico. ¿Listo? En sedación baja la frecuencia cardíaca. En shock, la fase inicial del shock, baja frecuencia cardíaca. En hipotermia hay baja frecuencia cardíaca. En hipoglucemia puede haber baja frecuencia cardíaca. En edema cerebral o hemorragia hay algo que se llama reflejo de Cushing. ¿Ya? El reflejo de Cushing es una tríada que me permite diagnosticar si hay aumento de la presión intracraneal, ya por una hemorragia o por un edema. No sé si eso lo han escuchado ustedes, lo han oído hablar del reflejo de Cushing. No es igual al síndrome de Cushing, que es otra cosa. El reflejo de Cushing son tres componentes: hipertensión, aumento de la presión arterial, bradicardia, dificultad respiratoria. Si un paciente con trauma cráneoencefálico llega y ustedes ven esos tres hallazgos, es porque la presión intracraneana está aumentada. Ya, reflejo de Cushing está compuesto por tres cosas: bradicardia, hipertensión y dificultad respiratoria, alteraciones respiratorias. Entonces, si ¿Eso indica que la qué? Si un paciente llega con trauma cráneoencefálico y tiene esas tres cosas, es porque tiene aumento de la presión intracraneal. El reflejo de Cushing representa aumento de la presión intracraneal. ¿Listo? Y necesita diuréticos urgentes para bajar la presión dentro del cerebro. O craneotomía, si se puede hacer. Es que se hace. Esto hay que descomprimir acá el cerebro. ¿Listo? Alteraciones iónicas, sobre todo el potasio, calcio, que puede llevar a bradicardias, hipercalcemias y hiperpotasemias. Alteraciones endocrinas, principalmente hipotiroidismo. Y cualquier desorden del sistema nervioso central también me puede generar bradicardias. Ustedes saben, el cerebro es el computador. Si falla, puede empezar a producir bradicardias, taquicardias, cualquier alteración. ¿Listo? La bradicardia sinusal es un ritmo bien tolerado, mientras sea sinusal. O sea, un paciente puede vivir fácilmente con bradicardia. De pronto,
Cuando es muy intensa la bradicardia, va a tener de pronto por ahí tolerancia al ejercicio, puede llegar a presentar síncope o desmayos, que le guste estar durmiendo, que sea poco activo, síntomas de bajo cardíaco, gasto cardíaco bajo. ¿Verdad? Y cuando hay bradicardia, pues hay que tratar de averiguar a qué se debe y tratar de corregir la causa del problema. ¿Listo? Pero si es una bradicardia leve, generalmente un paciente vive tranquilo. No tiene ningún síntoma. Es decir, es un hallazgo accidental. El propietario no va a ir a consulta porque el paciente tiene bradicardia. Entonces llega y tiene por ahí el ritmo cardíaco va fácil, ya tiene este bajo, de que recomendar hacer esto y esto y esto, porque puede ser. ¿Listo? Hay otro ritmo anormal con frecuencia cardíaca lenta o con descarga eléctrica lenta que se llama bloqueo sinusal o parada sinusal. ¿Listo? Esto es bien común. Es bastante común en perritos. ¿Listo? Entonces, este bloqueo sinusal o parada sinusal se caracteriza porque la distancia entre dos ondas R consecutivas en algún momento supera el doble de un intervalo RR normal. ¿Verdad? Aquí está el tipo. Entonces tenemos R normal y distancia que supera el doble. La distancia de dos ondas R supera. Dígame. Ay, PC. La distancia de dos ondas R consecutivas en el momento supera el doble. Y como dice aquí, puede ser completo, puede ser incompleto. La mayoría de las veces es incompleto. ¿Listo? Entonces aquí vemos R normal, distancia de RR al doble. Ahí sigue R normal, igual R normal, distancia al doble, R normal, distancia. Eso se llama bloqueo sinusal. ¿Y qué quiere decir incompleto, Doc? Incompleto quiere decir que es intermitente, o sea, por ratos. Completo sería continuo, pero ahí, o sea, si, eso Ahí ya lo es hablamos sí. ahorita. Si hay un bloqueo así sinusal completo, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Manda un latido de escape. ¿Listo? Porque si no, ya vendría parada completa. Paro completo, paciente muerto. ¿Listo? Esto es bastante común. Bloqueo sinusal es bien común. Bastante común de encontrar. Sobre todo en perros de raza grande. Pastores alemanes, es bien común encontrar. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro esto en un paciente con anestesia, en un paciente que va para cirugía, obviamente el riesgo incrementa un poco. ¿Ya? Porque hay periodos en los que el corazón no está mandando impulsos. O sea, este bloqueo sinusal quiere decir que el corazón, el bloqueo, el nódulo sinoauricular, perdón, descansa por ratos, o sea, se bloquea y no manda impulsos, ¿verdad? Por cualquier situación, no manda impulsos. El auriculoventricular. No, el sinoauricular. El nódulo sinoauricular no tiene impulsos. Si no tiene impulsos, pues no hay actividad eléctrica, no hay actividad eléctrica auricular, ni ventricular, ni nada, pero no está quieto. ¿Ya? Entonces, si yo hago un electrocardiograma, ¿para qué me sirve un electrocardiograma como preanestésico en un paciente de estos? Obviamente para diagnosticarlo y saber que yo no puedo utilizar ciertos medicamentos. Si un paciente de estos yo no le voy a colocar nasilacina. Y tengo que tener en este paciente atropina llamando por si acaso. Atropina va a aumentar la frecuencia cardíaca, si no control positivo. ¿Listo? En humanos y en gatos, claro que este ritmo en gatos es difícil, yo nunca lo he visto. Se supone que se puede diferenciar un bloqueo sinusal de una parada sinusal. Digamos, en teoría, siendo específicos, son dos términos diferentes. ¿Ya? Los dos representan bloqueos, pero hay uno que es más regular que otro. Ya, por ejemplo, en el periodo sinusal, en el bloqueo
sinusal, cada vez, o sea, el aumento de la distancia es exacto, son 2 veces, 3 veces, 4 veces más que el rango de RR normal. Y en la parada sinusal puede ser 2.32, 3, o sea, no es exacto. ¿Ya? Pero como en perros tenemos el problema de la arritmia sinusal, ya que el ritmo no es regular, es difícil de identificar. Por eso en perros se habla de bloqueo sinusal. Ya no hay parada sinusal o diferencia entre bloqueo sinusal y parada sinusal. En humanos y en humanos pueden evaluar porque en gatos y en humanos el PR es constante. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en perros solo se habla de bloqueo sinusal. ¿Listo? O parada sinusal. Bloqueo parada es lo mismo en perritos. En gatos, como les digo, nunca he visto un bloqueo sinusal. Nunca lo he encontrado. ¿Listo? Entonces, hablábamos de que el bloqueo sinusal puede ser incompleto o puede ser completo. Entonces, si el bloqueo es completo, hay dos opciones: asistolia o parada cardíaca, o que el cuerpo, el corazoncito, me genere latidos de escape o ritmos de escape, que son sucesión de latidos de escape, son latidos de escape continuos. El mecanismo de defensa del cuerpo. Pero en parada cardíaca, pues, ¿se murió? Sí, claro, si el tema si hay un bloqueo completo sinusal, significa que el nódulo sinoauricular ya no produce ningún impulso. Entonces, si no hay rescate de alguna célula adicional, pues el paciente se muere. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, bloqueo sinusal, parada sinusal es lo mismo, ¿cierto? En perritos. Hay otro que se llama parada auricular. ¿Ya? Esta parada auricular es un ritmo supraventricular que no tiene ondas P y tiene frecuencia cardíaca fija entre 60 y 65 latidos por minuto. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan por qué se puede dar este latido de 60 a 65 minutos? O sea, por latidos por minuto. ¿Quién del eje eléctrico medio, quién es el que tomaba el mando después del nódulo sinoauricular? El aurículo ventricular. ¿Ya? Es decir, toda la aurícula para, no hay ninguna actividad en la parte auricular del nódulo sinoauricular, ni el tejido miocárdico auricular no funciona. Entonces, ¿quién sigue? El aurículo ventricular. Entonces me genera frecuencia cardíaca fija de 60 a 65 latidos. ¿Ya? Estos pacientes con parada auricular no responden a la atropina. La atropina, ¿cuál es la función? La función de la atropina es estimular, aumentar la frecuencia cardíaca mediante el estímulo del nódulo sinoauricular. En este caso, el sinoauricular está enfermo, no funciona, está bloqueado. Entonces, por eso son pacientes que no responden a la atropina. Esta parada auricular es bastante común. La tienen que tener en cuenta, porque ahorita yo les explico por qué. ¿Listo? Entonces, esta parada auricular es bastante común, sobre todo en pacientes que tienen hiperpotasemia, que es lo que mencionábamos hace un rato. Entonces, esto es parada auricular. Miren, no tiene onda P, de alta. Ya vimos de alta, nacional. No tiene P, no tiene P. ¿Listo? Igual acá, no tiene P, de alta, no tiene P, de alta, no tiene P, igual acá no tiene P, no tiene P, de alta. Entonces, a veces la onda T es así como esta de aquí, no es así puntuda y larga, que a veces es alta, pero no tan puntuda, es decir, pero igual está normal. ¿Ya? Igual hacia abajo es lo mismo, no tiene P, la onda T es alta, pero es hacia abajo, negativa. Ya saben, la onda T pues es positiva, negativa. ¿Listo? Entonces, esta parada auricular puede ser primaria, secundaria o terciaria.
hispánico, por raza, es congénita. Pueden nacer con ese defecto. ¿Ya? Y eso se supone que está ligado a un problema o una miopatía en el cinturón torácico, en la parte neurológica, ¿ya? Del cinturón torácico, del ganglio estrellado, del plexo braquial, alguna alteración en esa parte neurológica. Afortunadamente aquí en Pasto no hay muchos espíritus, entonces es raro. La más común es la secundaria. ¿Y la secundaria qué? A niveles de calcio, a niveles de potasio altos, hiperpotasemia, aquí no es hipercaliemia o hiperpotasemia. Ya, que está mal. Es ese término significa las dos, hiperpotasemia, hipercaliemia. Pues aumentan los niveles de potasio circulante. Y eso sí es común. Entonces tienen que tenerla en cuenta. ¿Ya? Y hay otra que se llama terciaria o terminal, que se da en pacientes que ya están, pacientes que tienen un paro completo, una sistolia completa o están previos a presentar una sistolia por cualquier tipo de enfermedad que está generando paro cardiorrespiratorio. Pues antes de darse paro completo hay una parada auricular. Si llega el paciente, ahí del otro lado. ¿Listo? Entonces, tratamiento aquí, por ejemplo, en un Springer España que llegue con una parada auricular, el potasio esté normal y todo, ¿qué tratamiento? Marcapasos. No hay más. No hay otra forma. Lo que sí les voy a mencionar ahorita es qué hacer en caso de hipercaliemia, cuando el paciente llegue con un potasio alto. Un gato, por ejemplo, que está obstruido. Un gato con una enfermedad renal, un perro con una enfermedad renal, un perro obstruido, que es raro también que se presente, pero igual los perros se obstruyen también con cálculos, electrolitiasis. Entonces, lo principal que se debe hacer cuando el potasio está alto es garantizar que el paciente orine. Porque en orina es que se elimina el exceso de potasio. ¿Ya? Entonces, si el paciente está obstruido, lo más pronto posible hay que destaponarlo. ¿Ya? Pero antes de destaponarlo, por ejemplo, en un gato, ¿ya? Se pueden hacer varias cosas, se pueden hacer dos cosas. ¿Ya? La primera es buena hidratación, preferiblemente líquidos que no tengan o líquidos libres de potasio. ¿Ya? Entonces, puedo utilizar cloruro de sodio con dextrosa, cloruro de sodio, o si no tienen más, lactato de Ringer. Lactato igual tiene potasio, pero la cantidad de potasio que tiene es muy baja. O sea, si usted no tiene nada y tiene lactato, pues póngale lactato. ¿Listo? Y lo que uno va a tratar de hacer antes de, por ejemplo, anestesiar un gatito y mandarlo a hacer la retrohidropulsión, lo que se tenga que hacer, uno trata de disminuir el potasio que está circulante en la sangre, tratar de meterlo en las células sanguíneas. Y eso se logra con glucosa, dextrosa, con insulina. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, hay unas dosis, 0,5 unidades internacionales de insulina por kilogramo, más 2 gramos de dextrosa por kilo. O sea, puede utilizar esas. Igual esas fórmulas también las consiguen. Entonces, un gato obstruido. Llegó a la clínica el gato, que llega la señora, que el gatito está mal, que se acabó de dar cuenta, pero mentira, ya lleva como 3 días con el gato sin poder orinar. Usted lo ausculta, bradicardia, no tiene electrocardiograma, pero lo auscultó y frecuencia cardíaca 120, 100, posiblemente esté en parada auricular y el potasio esté por los cielos. Entonces, ¿qué hace? Urgencia, lo conecta, líquidos, insulina, dextrosa. ¿Listo? Y la otra forma de contrarrestar los efectos del potasio es también con calcio, con gluconato de calcio. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer las dos cosas. De inicio, uno puede utilizar insulina. O sea, si uno va a tratar, el procedimiento va a ser rápido, la retrohidropulsión va a ser rápida, usted puede utilizar solo glucosa e insulina. Si se va a demorar, o si ve que se está demorando mucho en el procedimiento, le puede colocar calcio. El calcio le da más tiempo. ¿Esas dosis son para gatos? Sí. ¿Me puedes repetir cómo funciona la insulina para la hipertensión? O sea,
potasio no quede en sangre, sino que se meta en las células. Eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces, eso si uno lo tiene a la mano. Insulina la puede conseguir fácil, dextrosa tiene en clínica, gluconato de calcio lo tiene en clínica. ¿Listo? Y el gluconato de calcio al 10% es el que generalmente utiliza 1,05 a 1,5 centímetros por kilo. Intravenosa, lenta, porque si no le va a dar más radical. La destroza es 5%. 5%, no, la destroza, esta es de destroza 50. Claro que igual depende, si usted escoge la diferencia, si usted coge la del 5 a 50 es la cantidad que le va a colocar. Entonces, como es un gato chiquitito, yo no quiero colocarle tanto volumen. Le coloco del 50, que es más concentrado. Entonces, usted ya estabiliza un poquito al paciente y va a anestesia, pues, retroilocución, lo que tenga que hacer. Si no se puede retroilocución, uretrostomía, pero tiene que corregir el problema. Entonces, esto es bien común, esto sí tengan en cuenta porque es bastante común en la clínica. Llegan muchos pacientes así. Doctor, ¿qué tipo de insulina se utiliza? Rápido. Nada más es la que hace efecto más rápido. ¿Listo? Y así vamos con algo que es bastante común también y tal vez es lo más escuchado porque no creo que hasta ahorita los de bloqueo sinusal y parada auricular eso lo hayan escuchado con mucha frecuencia, son más términos como novedosos. Pero lo de bloqueos auriculoventriculares, eso sí es más común. Eso sí lo escucha uno cada rato, en primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Listo? Entonces vamos a hablar ahorita precisamente de eso, de los bloqueos auriculoventriculares. ¿Listo? Entonces, un bloqueo auriculoventricular es una alteración más o menos grave del nódulo auriculoventricular que retrasan o incluso impiden el paso de los impulsos eléctricos hacia los ventrículos. ¿Se acuerdan si yo les decía que el nódulo auriculoventricular es como un peaje? Sale el carrito del nódulo sinoauricular, va por la vía de los aurículas, paga el peaje, que es el nódulo auriculoventricular, sigue por la autopista de los ventrículos. ¿Verdad? Entonces, un bloqueo en el nódulo auriculoventricular es un retraso, simplemente puede que se retrase el impulso, la pasada del impulso de las aurículas a los ventrículos, o puede que se bloquee completamente. Entonces, el nódulo auriculoventricular, el peaje retrasa al carrito porque no tiene papeles, porque no hizo los documentos, pero al final cumple todos los requisitos y pasa. Pero puede que no lo dejen pasar, porque algo pasó. ¿Listo? Entonces, acuérdense, hablábamos del sistema eléctrico ya, esto lo hemos mencionado varias veces, pero es lo más importante, el sistema cardionector o el sistema eléctrico del corazón, es lo importante. Nódulo auriculoventricular, vacua, arteria terminal anterior, medio, posterior, nódulo auriculoventricular, haz de His, la derecha, rama izquierda. ¿Listo? Entonces, el bloqueo se produce en esta parte del nódulo auriculoventricular. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que las aurículas se van a despolarizar, pero los ventrículos no. ¿Ya? Y después va a haber otra despolarización auricular, puede que el ventrículo se despolarice o puede que no, depende del grado de bloqueo que tenga. ¿Ah? ¿Listo? Entonces ya recordemos, aquí sabíamos, despolarización de las aurículas, onda P, PR, tiempo que tarda el impulso en llegar al nódulo auriculoventricular, QRS, despolarización ventrículos, T, repolarización ventricular. ¿Listo? Entonces, tenemos tres categorías de los bloqueos auriculoventriculares. Hay tres tipos. Están los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, ¿ya?
en este tipo de bloqueo, todos los impulsos llegan a los ventrículos. Sí llegan, sí alcanzan a pasar. Pero pasan o llegan a una velocidad más lenta. ¿Ya? Entonces, como todos los impulsos llegan a los ventrículos, significa que hay PQRS normal, que más lento. ¿Qué se retrasa? Igual ahorita lo vemos en un dibujo. ¿Qué se retrasa en el PR? En el bloqueo de primer grado, el PR, que es el tiempo que tarda en llegar el impulso del nódulo sinoauricular al aurículo ventricular y después pasar al ventrículo. Entonces, en el bloqueo de primer grado lo que vamos a ver es un retraso o un alargamiento del PR. Ese es un bloqueo de primer grado. ¿Ya? En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, algunos impulsos pasan, logran pasar a los ventrículos y otros no, bloqueados. ¿Listo? No. Este bloqueo AB de segundo grado se divide en dos tipos: tipo A, tipo B, o MOVITS tipo 1 y MOVITS tipo 2. El bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, también llamado de Weichenbach, el PR se prolonga antes del bloqueo. Es decir, hay un bloqueo de primer grado y se da el bloqueo de segundo grado. El alargamiento constante del PR, o progresivo del PR, y después se da el bloqueo. En cambio, en el MOVITS 2, el PR es constante, es sin previo aviso. Avisa. ¿Listo? Entonces, MOVITS 1, PR prolongado, bloqueo. MOVITS 2, normal, bloqueo. ¿Listo? A ver, de primer grado, solo alargamiento del PR. En el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, ninguno de los impulsos es capaz de llegar a los ventrículos. Solo se despolarizan las aurículas. ¿Ya? Entonces, en este bloqueo AB de tercer grado, que al igual que pasaba en el bloqueo sinusal completo, es lo que vamos a tener: ritmos de escape o complejos de escape. ¿Listo? Porque hay una parada completa en el ventrículo. Listo, entonces, en el bloqueo de primer grado, lo que decíamos, el PR se va alargando, se va haciendo más largo, más largo, más largo, más largo, más largo. O sea, es un ritmo sinusal de todas las partes, P, Q, R, S, T, pero el PR es prolongado. ¿Qué tan prolongado? Mayor a 0.11 segundos, que es el valor normal de un PR, 0.11 segundos. ¿Listo? Puede ser un bloqueo de primer grado constante, es decir, que todos los complejos tengan el alargamiento del PR, o puede que sea ocasional, con normal, 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 y de repente por ahí un alargamiento. ¿Listo? Entonces puede ser intermitente. El bloqueo AB de primer grado no es un ritmo peligroso y no supone riesgo de vida para el paciente, en riesgo la vida del paciente. ¿Ya? Generalmente es asintomático, es accidental, uno lo diagnostica accidental en un paciente que va por un electro por otra cosa, preanestésico o alguna cosa. ¿Ya? No influye en la frecuencia cardíaca. En estos pacientes no hay alteración de la frecuencia cardíaca, no hay bradicardias, ni afecta tampoco el gasto cardíaco. La cantidad de sangre que inyecta el corazón sigue siendo la misma. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta y monitorizarlo, porque puede progresar a un bloqueo de segundo grado. Hay que mencionarlo. Si ven esto en un paciente que le hacen un anestésico, un electro para otra cosa, aquí el paciente tiene un bloqueo de primer grado, hay que hacerle monitoreo, controles de electrocardiograma, porque puede funcionar a segundo grado. ¿Cada cuánto le hacen un electro? Cada que el propietario lo permite, 3 meses, 6 meses, una vez al año. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado,
representa una lesión más grave del nódulo auriculoventricular. O sea, en los bloqueos, acuérdense, en el bloqueo auriculoventricular el que falla es el nódulo auriculoventricular. En los bloqueos sinusales o en las paradas sinusales lo que falla es el nódulo sinoauricular. ¿Listo? Entonces, en este bloqueo auriculoventricular de segundo grado, algunos de los estímulos eléctricos no son capaces de pasar a los ventrículos, se quedan ahí en el nódulo auriculoventricular. ¿Ya? Se bloquean. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el electrocardiograma? Una onda P seguida de actividad isoeléctrica, en donde no hay actividad ventricular, y después de una pausa se genera una nueva onda P. ¿Listo? Lo que vamos a ver es esto. Onda P, VRST, onda P, no hay nada, línea isoeléctrica, otra onda P, no hay nada, línea isoeléctrica y una onda P con su VRS. Es un bloqueo de segundo grado. ¿Listo? Aquí tenemos onda P, VRST, P, no hay nada aquí, nada, y otra onda P. Igual acá, P, nada. ¿Listo? Entonces, este bloqueo de segundo grado puede estar acompañado de un bloqueo AB de primer grado, es decir, un alargamiento del PR. Entonces, PR no, de 0.18, PR de 0.2 segundos, aumentado, bloqueo. Entonces, bloqueo de primer grado más bloqueo de segundo grado, que eso se llama MOVITS tipo 1. Listo, alargamiento constante del PR antes del bloqueo. Ahí uno ya es más específico, el paciente presenta bloqueo de segundo grado MOVITS tipo 1, MOVITS tipo 2. ¿Listo? Entonces, como decíamos, en el bloqueo AB de segundo grado tipo A MOVITS 1, o de Weichenbach se llama también, hay un alargamiento progresivo del PR antes de que hasta que un estímulo no se produce, hasta que se bloquea. Hasta que se genera el bloqueo. Entonces, el tipo 1 siempre incluye un bloqueo de primer grado. Primer grado, segundo grado, MOVITS. En el bloqueo de segundo grado, el PR es constante, fisiológico, y llega un momento en que no pasa el estímulo hacia los ventrículos, no se conduce. Este sin previo aviso, entonces está normal, y de repente se bloquea. Este es el más peligroso, este es el que más probablemente pasa el bloqueo completo, bloqueo de tercer grado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un MOVITS 1, miren que aquí el PR está cortico, más largo, bloqueo. Y el MOVITS 2 es normal, PR normal, bloqueo. ¿Listo? No es tan, o sea, no se ve todos los días, pero es común encontrar bloqueos. Y a veces yo tengo pacientes que les hago electros preanestésicos, nunca han tenido desmayos, nunca han tenido dificultad para correr, también, y les hago un electro y tienen bloqueos. Si uno les pregunta, ¿se ha desmayado? No, nunca, está bien, sí, está bien, no. Entonces se hace seguimiento. ¿Listo? ¿Puede explicar el MOVITS 1, por favor? Es que no. MOVITS 1, listo. MOVITS 1 quiere decir que hay un alargamiento progresivo del PR antes de que se dé el bloqueo. Mira, aquí está corto, aquí está más largo, aquí está más largo y bloqueo. Mira, aquí hay otra P, no hay QRS y otra P. Entonces, MOVITS 1 es alargamiento progresivo del PR antes del bloqueo. Por eso dice que siempre hay un bloqueo de primer grado en el MOVITS 1. El bloqueo de primer grado era alargamiento del PR.
Entonces aquí tenemos alargamiento del PR de 0.18, lo máximo de girar 0.11 y bloqueo. Aquí hay alargamiento y aquí se bloqueo. Acá está 0.18, 0.20, bloqueo. Y aquí ya se ha cortado otra vez. 0.08, cortito, cortito. Este bloqueo puede ser también intermitente, pero siempre está. Por ahí pueden también estar intercalados con ritmos normales. Y en este desenmovimiento tipo 2, PR normal, bloqueo, sigue PR normal, PR normal. ¿Listo? En el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que es el completo, ya representa una lesión extremadamente grave del nódulo auriculoventricular, es decir, este ya no funciona, ya no sirve, se bloqueó y no deja pasar ninguno de los estímulos eléctricos que se generan en las aurículas. Entonces solo hay actividad auricular. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una onda P seguida de actividad isoeléctrica, luego otra onda P, actividad isoeléctrica, P, actividad isoeléctrica, P, actividad isoeléctrica. Solo ondas. Entonces lo que vemos es esto. P, isoeléctrico, P, isoeléctrico, P, isoeléctrico, P. Este de acá. Ya. Este. Entonces, ¿qué pasa ahora? El paciente no puede vivir solo con contracción de las aurículas. ¿Ya? Tiene que haber algún mecanismo, o el paciente se muere, o hay un mecanismo que lo rescate. Entonces, tiene esas dos opciones nada más. ¿Listo? Entonces, si los impulsos no llegan hasta los ventrículos, no hay contracción eléctrica, no hay contracción muscular. ¿Ya? Por lo tanto, no hay eyección de sangre, no sale sangre, no hay gasto cardíaco. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un paro cardíaco. Entonces puede haber muerte cerebral en 5 a 10 minutos, muerte clínica. Similar a lo que pasaba en el bloqueo sinusal completo. Entonces en este caso no hay actividad de los ventrículos, porque el nódulo ventricular no los deja pasar. ¿Ya? Entonces, si el corazón no es capaz de responder, de mandar una salva ante este bloqueo cardíaco completo, el paciente se muere. ¿Ya? Afortunadamente, lo que les decía, los ventrículos pueden activar mecanismos de rescate, que son los latidos de escape, completos de escape, ritmos de escape. Los mecanismos de compensación, rescatar al paciente. ¿Ya? Entonces aquí viene lo que se denomina, lo que ya hablábamos, los latidos y complejos o ritmos de escape. ¿Ya? Entonces, hablábamos de que hay dos opciones del paciente: asistolia o muerte, o generar un latido de escape o un ritmo de escape. Se puede generar en cualquier zona por debajo del nódulo auriculoventricular, que hablábamos que toda la célula miocárdica ventricular es capaz de generar un impulso eléctrico. Y el objetivo final de eso, de los latidos de escape, es pues mantener con vida al paciente, que va a estar débil, que le va a dar desmayos, que va a estar débil. ¿Y con medicamentos no se puede hacer nada? No, porque fisiológicamente el nódulo sinoauricular, por ejemplo en el bloqueo sinusal o en el nódulo auriculoventricular, no van a responder por más medicamentos que tú le mandes, no van a generar impulsos. Y sabemos que los ventrículos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima que mantienen es de 40 latidos por minuto. Y un paciente no puede vivir bien con eso, o sea, vive, pero no bien. ¿Verdad? Entonces, en la tardecita vamos a hablar de los tratamientos de esto, pero para las bradiarritmias, salvo que sea causada por una cosa secundaria, como una hiperpotasemia o algún tipo de enfermedad que se pueda tratar, la causa primaria, el tratamiento de estos es más fácil. No hay más. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un bloqueo sinusal. Nos dicen que hay un
bloqueo sinusal en donde hay P, RCT, pausa, 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 no hay nada, no hay nada, no hay nada, latido de escape. Es anormal. ¿Para qué? Para que vuelva a se da el impulso, despolariza las aurículas y sigue los ventrículos y recorre ese ciclo. O sea, el objetivo es que el corazón se siga contrayendo. Anormalmente, pues va a seguir contrayendo. ¿Ya? Lo que es el latido de escape por cuando, como que se tiene un tiempo determinado en el que se genera. Hablamos aquí de. Aquí está. Si no hay un latido más o menos en 5 minutos, máximo 10 minutos, el paciente se muere. O sea, el corazón tiene 5 minutos máximo para generar otro impulso. Si no hay impulso en ese tiempo, muerte cerebral. Y el paciente muere. Y eso es mucho, ¿no? Sí, claro que 5 minutos menos, preferiblemente 3 minutos, 4 minutos, por eso la RCP, reanimación cardiopulmonar, pues, a uno la intenta y uno descansa hasta 5 o 10 minutos manteniendo al paciente. O sea, si un paciente llega vivo con un tipo de esos bloqueos, ¿se puede iniciar desde IRCP? Sí, claro. Sí. Pero por ejemplo, sí, el problema es que si es por un bloqueo cardíaco completo, igual tú le das reanimación, pero vamos a hacer allá. Porque el sistema eléctrico del corazón está marcado ya. Toca es reemplazarlo, marcapaso, no hay de otro. Y el marcapaso tú no lo vas a colocar ahí mismo, es difícil. ¿Listo? Entonces, como decíamos, cualquier parte de las aurículas, la unión auriculoventricular o de los ventrículos puede generar impulsos anormales, ectópicos, latidos de escape. Dependiendo del sitio donde se produzca, va a ser la conformación de la onda que representa. Entonces, si es supraventricular, la onda P puede ser positiva chiquita, negativa, luz de isoeléctrica. Y dependiendo si es ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, la conformación del latido de escape. ¿Listo? Entonces ya decíamos que los latidos de escape tienen un origen ectópico, son un mecanismo de defensa para evitar una parada cardíaca. Es el objetivo, evitar que el corazón pare, que se atiende. ¿Ya? Y estos obviamente indican una lesión importante del sistema intrínseco del corazón, del sistema cardiolector, el eje eléctrico cardíaco. ¿Ya? Encima de donde se generan los impulsos. Es decir, si el impulso se generó aquí en las aurículas, el problema es en el nódulo sinoauricular. Si el impulso se generó en el nódulo, en las ventrículos, perdón, pues el problema era en el nódulo auriculoventricular. Es decir, el impulso no pasa. ¿Listo? Estos latidos de escape no hay que eliminarlos nunca. Entonces, de ahí la importancia que ustedes sepan diferenciar un latido de escape y un complejo prematuro. Porque si ven esto y dicen, es un complejo prematuro, listo, antiarrítmico. ¿Listo? Entonces, es importante saber diferenciar el latido de escape del complejo prematuro. Entonces, ya saben, latido de escape después de una pausa, complejo prematuro, en un ritmo normal. ¿Hay que eliminar la causa? Sí, pero a veces no se puede. Pues si es una hiperpotasemia, listo, usted corrige la hiperpotasemia y ya. Si es un hipotiroidismo, le maneja suplemento de hormona tiroidea y listo. Si es por presión intracraneal elevada, pues trata la hipertensión intracraneal. O sea, si puede tratar la causa, pues trata. Pero si ya es directamente del eje eléctrico del corazón, lo marca, pasos no hay otra opción. No hay nada que hacer. Acá sí, porque es difícil marcapaso. Sé que han puesto, creo que 2 o 3 aquí en Colombia. El primero que colocaron, el médico que lo colocó se murió. ¿Médico? El médico, el veterinario falleció. Era un cardiólogo e irónicamente se murió de un paro cardíaco. El segundo lo colocaron en el CES en Medellín. Fue un gato, no sé cómo está el gato. Y creo que le colocaron otro en un perrito, pero no es muy común. O sea,
difícil la técnica. O sea, colocar un marcapasos no es tan complejo, no es tan difícil. Lo difícil es conseguir el equipo. Eso tiene que ser con un electrofisiólogo, que es el que calibra el equipito, el marcapasos, para que responda a los latidos que necesita el paciente. Eso es lo difícil. Esos marcapasos que han colocado, los colocaron porque los donaron. De medicina humana. Se los donaron y dijeron, bueno, vamos a experimentar una. Pero no es común, es costoso. Entonces no cualquiera accede a poner un marcapasos. Entonces, sí, lo que tú dices, o sea, no hay, o sea, tienen un bloqueo, pues te calientico, no lo hagamos. ¿Esté listo por qué? Sí, disfrútelo porque en cualquier momento se va. No hay otra, sí, no hay otra sorpresa. ¿Listo? Entonces, pueden haber latidos o complejos de la unión auriculoventricular. Entonces, estos generalmente pueden ser negativos, pueden ser isoeléctricos. Entonces, aquí no le presten tanta atención a diferenciarlos, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan que si el latido, la normalidad está en la onda P, o no hay onda P, o algo pasa en la onda P, es porque el latido tópico es de las aurículas. Y el que está fallando, ¿cuál es? El nódulo suprauricular. Eso es lo más importante de todo. Entonces no le pongan atención a eso, porque si no, uno se puede confundir al principio, uno se confunde mucho que si es auricular, que si es auricular, que si es de la unión auriculoventricular. Entonces le pueden decir complejo supraventricular prematuro atrial, complejo supraventricular prematuro de la unión auriculoventricular. Entonces, eso es muy irrelevante. O sea, para el tratamiento no le va a influir en nada que usted sepa que es auriculoventricular o que es atrial. No va a diferenciar en nada. Lo importante es que usted sepa que viene de arriba, porque las aurículas, y que el fallo es en el nódulo sinoauricular. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan en cuenta, el complejo de la unión auriculoventricular, el latido de escape de la unión auriculoventricular, las ondas P pueden ser negativas, pueden estar ausentes, pueden estar fusionadas al complejo QRS, pueden ser retrógradas, es decir, después del complejo QRS. Normalmente es negativa o isoeléctrica, entonces, ahorita les voy a mostrar unas imágenes. QRST es igual que el sinusal. ¿Por qué? Porque el problema es de las aurículas, no los ventrículos. Entonces, cuando pasa el impulso, el complejo QRST es normal. ¿Ya? Y normalmente, como hablábamos, lo repito, estos latidos de escape se producen después de una pausa larga. ¿Listo? Entonces, dependiendo si es supraventricular, si es auricular, si es atrial, del tejido, de los cardiomiocitos, del músculo cardíaco auricular o de la unión auriculoventricular, entonces puede ser positivo, negativo, isofásico, puede estar enmascarado con la onda T, puede producirse antes de que se dé la onda T, mezclado con el QRS, ahorita lo vamos a ver. Los complejos de escape ventricular, sí, solo hay de dos sopas en este punto, o es ventricular derecho o es ventricular izquierdo. Hay de dos. ¿Ya? Entonces, el complejo de escape ventricular derecho tiene ausencia de onda P. En estos complejos de escape no hay ondas P. El complejo generalmente es ancho y solo hay dos ondas. Hay una onda R grande, positiva, y una onda T grande de polaridad inversa, es decir, negativa. Esa es la característica del complejo de escape ventricular de derecho. E igual se produce después de una pausa. Entonces, pausa. Entonces, si ustedes ven un ritmo normal, una pausa y por ahí un ritmo anormal que se parece a esto, ya saben, ventricular derecho. Y lo que ven anormal es la onda P supraventricular. ¿Listo? El otro es el complejo de escape ventricular izquierdo. ¿Ya? Entonces, igual, ausencia de onda P, complejo ancho y solo dos ondas. Una onda R grande negativa y una onda T grande de polaridad inversa, positiva. Entonces, en el derecho la R era positiva, T negativa, en el izquierdo la R es negativa y la T es positiva.
auriculoventricular completo, cuando se da un bloqueo auriculoventricular completo, hay disociación de las aurículas y los ventrículos. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Las aurículas se contraen por un lado, los ventrículos se contraen por otro lado, a una velocidad diferente. ¿Gracias a qué? Pues a los latidos de escape. ¿Ya? Entonces se producen ritmos de escape. Las aurículas se contraen a su ritmo y frecuencia habitualmente normal a impulsos de su propio marcapaso. Entonces, como el nódulo sinoauricular está normal, sigue generando sus impulsos normales. Y los ventrículos se contraen con su propio ritmo y frecuencia gracias a un marcapaso auriculoventricular o ventricular. Entonces, como los impulsos pasan, quien toma el mando, si puede, el nódulo auriculoventricular, pero como está dañado, lo que toma el mando son el músculo ventricular. La frecuencia cardíaca ventricular es mucho más baja. Entonces, eso es lo que se denomina disociación auriculoventricular. Entonces, frecuencia cardíaca auricular por un lado, frecuencia cardíaca ventricular por otro lado. Ahorita lo vemos en la imagen. Ahorita les hago un esquema que vemos. Entonces, decíamos que el marcapaso del auriculoventricular, o sea, cuando el nódulo auriculoventricular es el que toma la función de marcapaso, la frecuencia cardíaca va de 60 a 65 latidos por minuto. Toma el mando es el marcapasos del músculo ventricular, o si ese músculo ventricular es el que toma la función de marcapasos, 40 a 45 latidos por minuto. Entonces esto genera ritmos de escape, que son complejos de escape seguidos, ¿por qué? Porque no hay actividad ventricular. ¿Listo? Esto no lo he visto bloqueos auriculoventriculares completos hasta ahorita. He visto más comúnmente primero y segundo grado, sí, pero bloqueos completos no lo he visto. ¿Listo? Entonces aquí no se ve, entonces les voy a hacer como un esquema. Entonces la actividad de las aurículas es constante. Y la actividad de los ventrículos es más lenta. ¿Listo? Entonces, si yo superpongo esto, aquí va a haber una onda R, aquí va a haber una onda R, aquí va a haber una onda R. Entonces, lo que voy a ver es un complejo similar. Entonces, yo borro esto de aquí. Lo que voy a ver en el trazado es eso. Entonces, esto me puede parecer un bloqueo de segundo grado. Aquí hay onda P, aparece una onda R, P, P y P superpuesta aquí. ¿Ya? Puede parecer un bloqueo de segundo grado, por eso es importante diferenciarlo. Pero, entonces, en este punto, ¿qué es lo que hay que hacer para diferenciar? Tomar la frecuencia cardíaca entre el P, aquí se desaparece, otra P aquí, constante. R constante. ¿Ya? Entonces la frecuencia cardíaca ventricular de aquí a aquí va a ser diferente a la frecuencia cardíaca de aquí. Entonces las aurículas van por un lado, los ventrículos van por otro lado. Entonces hay que ser muy detallista para poder diferenciar ese bloqueo auriculoventricular completo, y esa disociación auriculoventricular es difícil, es complicada. Afortunadamente, pues el bloqueo auriculoventricular de tercer grado no es constante, no es común, no es frecuente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo igual la diferencia de tratamiento entre un bloqueo de segundo grado y de tercer grado es el mismo, marcapasos, ¿ya? Pero el pronóstico es peor para un paciente de bloqueo de tercer grado que para uno de bloqueo de segundo grado. Un paciente con bloqueo de segundo grado puede vivir. Yo he visto pacientes, como les dije anteriormente, que les hago un electro y te veo un bloqueo de segundo grado, pero nunca te da sintomatología. Pero un paciente con bloqueo de tercer grado, si posiblemente sea intolerante al ejercicio, le gusta estar durmiendo, tenga desmayos, ¿ya? Porque va a tener una frecuencia cardíaca efectiva de 40 latidos por minuto, ¿ya? Porque en este caso, digamos, la frecuencia cardíaca auricular
no me importaría. O sea, no influye mucho en el estado del paciente, porque la aurícula no me representa eyección de sangre hacia la aorta, hacia el resto del cuerpo. Lo que me importa es que el ventrículo se contraiga. ¿Ya? Entonces, por eso la frecuencia efectiva del paciente va a ser la frecuencia ventricular, no la frecuencia auricular. ¿Listo? Entonces ahí hablábamos, cuando hay un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, con ritmo de escape de la unión, se debe hacer un buen análisis del trazado para poder identificar con claridad la arritmia, porque se puede confundir con bloqueos de segundo grado. Entonces, un bloqueo completo de tercer grado con una disociación auriculoventricular se puede confundir fácil con un bloqueo de segundo grado. Fácil en teoría si usted lo sabe, si no, pues complicado, pero por lo menos que usted sepa que es un bloqueo de segundo grado, de tercer grado. ¿Listo? Disociación auriculoventricular, para que se dé o una disociación auriculoventricular tienen que presentar tres reglas, tienen que haber tres reglas. Primero, un intervalo entre ondas P consecutivas es regular y constante. Les decía, distancia entre P es constante, es normal. El intervalo RR es constante, entre R y R siempre va a ser el mismo, pero el intervalo PR va a ser variable. Esas son las características para determinar, diagnosticar una disociación auriculoventricular. ¿Listo? Entonces aquí tenemos bloqueo auriculoventricular de tercer grado completo con ritmos de escape de la zona de la unión. Entonces, como los ritmos del escape de la zona de la unión generalmente son isoeléctricos, casi no se nota. Entonces uno dice P y QRS normal, ¿ya? O supraventricular. O sea, los ritmos de escape son supraventriculares. ¿Por qué? Porque el QRS es normal. ¿Ya? Entonces, si yo veo ondas P, o sea, veo un bloqueo y por ahí veo un complejo QRS normal, es porque el ritmo de escape fue el aurícula. ¿Ya? Acá veo bloqueo auriculoventricular de tercer grado completo con ritmo de escape del ventrículo derecho. ¿Cómo está? La onda R alta, la onda T inversa. Pero esto, por ejemplo, aquí es fácil porque uno puede decir, no, esto es un bloqueo de segundo grado. Porque miren que aquí tiene onda P y puede pensar que esta onda P es la de este complejo. ¿Ya? Pero entonces ahí hay que medir qué distancia, pues en el electrocardiograma completo, qué distancia hay entre estas ondas P, qué distancia hay entre esos QR, para mirar si hay una disociación auriculoventricular. Pero lo importante es determinar aquí que el complejo de escape es el ventrículo derecho, después de un bloqueo. ¿Listo? Y acá es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado completo con ritmo de escape del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, los complejos de escape son de morfología exactamente igual a la de las extrasístoles, lo que yo les decía esta mañana. Un complejo de escape se parece mucho a una extrasístole, o sea, la morfología es igual. O sea, una extrasístole ventricular derecha es parecida a un complejo de escape ventricular derecho, es igual. Una extrasístole ventricular izquierda es igual a un latido de escape ventricular izquierdo. Lo que cambia es el momento en donde aparece. Eso es lo que determina si es de escape o si es un extrasístole o complejo ventricular. Acuérdense que extrasístole y complejo ventricular prematuro, extrasístole y complejo prematuro es igual. ¿Listo? Los complejos de escape y las extrasístoles se diferencian no por su morfología, sino por lo que hay detrás. Si detrás del latido ectópico hay un latido sinusal normal, un ritmo normal, entonces el latido ectópico es una extrasístole o un complejo prematuro. Si lo que hay detrás de un bloqueo, lo que hay detrás es un bloqueo, una parada, un déficit de actividad eléctrica, entonces lo que hay es un latido ectópico. Y eso es un ritmo de escape, un complejo de escape. ¿Listo? Entonces esa es la forma de diferenciarlos. Entonces no sé, me van a confundir con eso, que eso sí es bien importante. Morfología igual, ritmo de escape y complejo prematuro, la morfología es la misma.
cambias el momento de aparición, eso es lo que convierte en un ritmo de escape o en una extrasístole en un complejo prematuro. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo. Tenemos un latido, complejo de escape ventricular derecho. Miren que aquí está. Complejo normal, pausa, 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 latido anormal. ¿Qué? Del lado derecho. Onda R alta, onda T opuesto. No tiene onda P. ¿Ya? En cambio, lo que hay acá es una extrasístole ventricular derecha, complejo prematuro ventricular derecha. Normal, y aquí no hay pausa normal, y aquí se da la alteración. Complejo prematuro. Lo que sí es que generalmente, después del complejo prematuro ventricular, aunque eso no se ve, hay una pausa. O sea, no se da antes, sino después del complejo prematuro, pero eso no siempre se ve. ¿Ya? En cambio, acá se da el ritmo de escape y sigue normal. Incluso el tiempo entre el siguiente complejo es más corto. También en el complejo prematuro puede haber una pausa antes y después. ¿Listo? Pero se da entre un ritmo normal. Entonces, como ya miramos, hay complejos de escape o latidos de escape, que son salvas para garantizar el funcionamiento o la contracción cardíaca. ¿Ya? Pero si esa salva, después de esa salva, el corazón sigue sin reaccionar, porque lo que espera el corazón después de producir un latido de escape es que el corazón siga funcionando normal para ya no producir más latidos de escape. Pero si es un bloqueo completo auriculoventricular, o si es un bloqueo sinusal completo, lo que se produce ya son ritmos de escape, que son la sumatoria, la sucesión de 3 o más complejos de escape. ¿Ya? Que pueden ser continuos, que son los más comunes, paroxísticos, que son salvas o descargas. Estos paroxísticos casi no están, porque normalmente cuando se dan ritmos de escape es porque hay bloqueos completos sinusales o bloqueos auriculoventriculares completos. ¿Listo? Entonces, en este caso, para manejar estos ritmos de escape, lo mismo que hablábamos anteriormente, pues tratar de buscar la causa, si se puede, si es por alguna alteración secundaria o si es directamente por daño en el sistema cardiodental del corazón, entonces tratar de encontrar una solución para eso. ¿Listo? Y aquí les voy a hablar un poquito de un ritmo que se puede ver, a veces uno lo encuentra y se puede confundir, que es algo que se llama, aquí dice ritmo acelerado, que se llama ritmo idioventricular acelerado. Idioventricular acelerado. ¿Ya? Entonces, aquí la definición que le dan es un ritmo de escape que va un poco más rápido que la frecuencia fisiológica normal del foco que lo produce y siempre se manejan como ritmos de escape. Entonces, el ritmo idioventricular acelerado, yo les voy a traer un ejemplo, tengo un electro para que lo evalúen, que es bastante común en pacientes con procesos de enfermedad del músculo cardíaco, ¿ya? Sea por trauma, sea por degeneración, sea por infección, por inflamación. ¿Ya? Entonces, la característica de este ritmo idioventricular acelerado es como una taquicardia ventricular, o sea, hay complejos o ritmos de escape ventricular, ¿ya? Que se ven a una frecuencia cardíaca un poco más rápida de lo que debería considerarse como una bradicardia. Entonces, por ejemplo, si en un paciente yo veo que bradicardia se considera en 60 latidos por minuto, 70 latidos por minuto, este ritmo idioventricular son complejos anormales, pero la frecuencia cardíaca es de 120, 130, 100. Entonces se los menciono ¿por qué? Porque cuando uno lo ve, fácilmente puede decir que es un paciente con una taquicardia ventricular. ¿Ya? Pero cuando hablamos de taquicardia, generalmente las frecuencias son más altas, son de 160, 180, 200 latidos por minuto. Entonces lo que nos determina en este punto no es la morfología ni la presencia de los complejos, sino la frecuencia cardíaca a la que se da. Entonces, no es común,
no se encuentra todos los días, pero por ahí a uno se lo ponen de examen en algún diplomado, en algún seminario, se lo ponen de examen y lo ponen a una pantalla. Uno dice, sí, no, eso es una taquicardia ventricular, y luego dice, a ver, ¿por qué frecuencia tiene frecuencia cardíaca baja? Esto no es un ritmo y ventricular, ¿no? Pues para que lo tengan en cuenta, así ya les voy a mostrar una gráfica. ¿Listo? Y aquí tenemos un ejemplo de un ritmo de escape auriculoventricular, es decir, el ritmo de escape, que quiere decir que las ondas son complejos ventriculares o latidos de escape auricular seguidos. Hay uno, hay dos, hay tres, todos son anormales. Entonces eso ya se convierte en un ritmo de escape. ¿Listo? Y para finalizar, tenemos los defectos de la conducción intraventricular. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A los bloqueos de rama de las de His. ¿Qué es el haz de His? Él es el encargado de despolarizar los ventrículos, la rama derecha como la rama izquierda. Y la rama izquierda tiene un fascículo anterior y un fascículo posterior. ¿Listo? Entonces, uno o más de estos tejidos de conducción puede presentar bloqueo de la conducción de los impulsos eléctricos, similar a lo que pasa en un bloqueo de auriculoventricular, un bloqueo cardíaco. Tiene diversas combinaciones, es decir, se puede bloquear la rama derecha de las de His, se puede bloquear la rama izquierda de las de His, se puede bloquear el fascículo anterior de la rama izquierda, el fascículo posterior. ¿Listo? Según la literatura, los defectos de la conducción observados con mayor frecuencia en perros y gatos son el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo fascicular anterior izquierdo, lo más común que se presente. Pero la verdad, no los he visto. Sí he visto bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, pero bloqueos de fascículos nunca los he visto. ¿Ya? La buena noticia es que estos bloqueos de rama no provocan cambios hemodinámicos. Es decir, el tiempo puede tener un bloqueo de rama, pero el paciente sigue en el no hay ninguna alteración hemodinámica, no afecta el gasto cardíaco. ¿Ya? Y generalmente no precisan tratamiento, no se trata, a menos de que sea un bloqueo de rama combinado, un bloqueo de rama combinado con un bloqueo sinusal o combinado con un bloqueo auriculoventricular, que sea combinado con la rama derecha con rama izquierda, entonces a menos que sea complejo sin este tratamiento, sino ¿listo? Entonces el bloqueo de rama derecha, vamos a hablar de los dos más comunes, que es el de rama izquierda y rama derecha. El de rama derecha es el más común de todos. Entonces este se caracteriza porque el paciente tiene una frecuencia cardíaca normal, el ritmo es regular o puede tener una arritmia sinusal. ¿Listo? Generalmente el QRS es ancho. La onda R normalmente es de bajo voltaje, la onda S es profunda y muchas veces es ancha. El paciente puede tener desviación del eje eléctrico medio hacia la derecha, nuestro eje, y tienen que diferenciarlo con un agrandamiento ventricular derecho. ¿Listo? Que se hace por radiografía o por ecografía. Entonces, tenemos aquí en el ejemplo, aquí se bloquea rama derecha de las de His, entonces la característica es que la onda R, el ritmo es normal, tiene P, QRS, D, QRS, D, tiene lo mismo, es un ritmo sinusal regular, no puede tener arritmia sinusal. ¿Ya? El QRS es ancho, entonces si lo tomamos desde aquí hasta acá, va a ser más ancho de lo normal. La onda R es de bajo voltaje, es pequeñita, y la onda S es profunda y es ancha. Pues acuérdense lo que les decía, un paciente con un agrandamiento ventricular derecho puede tener lo mismo. Es muy parecido al agrandamiento ventricular derecho. ¿Ya? Entonces, si ven esto, colocan el paciente con hallazgos sugestivos de agrandamiento ventricular derecho y o bloqueo de rama derecha de las 10. Recomendación, tomar radiografía.
Y el bloqueo de rama izquierda, lo mismo, la frecuencia cardíaca es normal, el ritmo es regular, puede tener arritmia sinusal, el QR es ancho, pero es positivo, a diferencia del anterior. La onda R es ancha y alta, puede tener desviación del eje eléctrico medio hacia la izquierda y se debe diferenciar del agrandamiento ventricular izquierdo. ¿Listo? Entonces tenemos ritmo regular, PQRS, por aquí está la T, tiene esta pequeñita, PQRST, por aquí está la T. Entonces vemos que el QRS es alto y es ancho. Similar a lo que pasa con un paciente con agrandamiento ventricular izquierdo. Entonces, este es menos que pase, es menos frecuente que se presente, porque la rama izquierda de las DGIS es más difícil que se lesione porque es más gruesa que la derecha es más delgadita, por eso se lesiona más fácil. Es más común el bloqueo de rama derecha que el bloqueo de rama izquierda. Lo más común. ¿Por qué? Por el grosor de la rama derecha e izquierda de las DGIS. La rama derecha es más delgadita, es más fácil que se lesione. En cambio, la izquierda es más gruesa, resiste más. Entonces es menos común que se bloquee la rama izquierda que se bloquee la rama derecha. ¿Listo? Bueno, por esta mañana terminamos. Muchas gracias, muchachos, por la atención. ¿Tienen dudas?